Muy bien, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la hora que nos estén escuchando. Somos Luis Paul y Luis Manuel. Y esto es Luis y Luis, la casa de los Luises. Un podcast de opiniones, anécdotas y cosas que tal vez no deberíamos decir en un principio, y particularmente en el programa de hoy, tal vez no deberíamos haber dicho jamás. Hoy tenemos un invitado muy especial, nos acompaña el buen Gus Grubel, egresado de comunicación social, desarrollador de contenidos y probablemente amante de Van Gogh. Ger, ¿cómo has estado, Ger? Sí, bueno, voy a iniciar por el final recomendando vean Loving Vincent. Es una película muy chida, es hecha al óleo a 30 cuadros, literalmente cada cuadro de esa película es un cuadro real pintado, ¿no? Y participaron 2 personas de México. En fin, hola banda, ¿cómo están? También recordarles que aquí nuestro invitado es parte del grupo de podcast de Coach Palmame y que curiosamente creo que ya se volvió tradición, cuando estás, ya sea que tú nos invites o nosotros te invitemos, se borra la primera parte del inicio y tenemos que grabarlo otra vez. ¿Pudiéramos hacerlo una tradición? Sí, eso parece. Estoy a favor. Grabar y cagarla a ti. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, jóvenes? ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos un tema picante, picoso, interesante y cancelable. Tenemos que hablar de la cultura de la cancelación. Espera, sí, creo que es pertinente hacer de una vez el anuncio como lo hizo nuestro invitado René en el programa de BoJack Horseman. Recuerden que somos un grupo de heterosexuales comentando cosas que tal vez no debiéramos. No, eso yo no creo en eso. Yo creo que como ciudadano y como ser humano adulto tienes derecho a comentar lo que se te hinche un huevo. Creo en la libre expresión. Y a quien no le guste, pues con mucho gusto, pues que se madre a Aizen, a ver si de verdad les parece. Quiero decir que voy a reservarme un comentario referente a eso, ¿no? Para después. Quiero decir que mi verdadero nombre nunca fue Luis Manuel, siempre fue Jorge Rodríguez Novelo. Solo para dejar claras las cosas. Ese es precisamente el tipo de comentarios que pueden producir una cancelación. ¿Y qué es una cancelación? Pues es un fenómeno extendido para retirar el apoyo moral, económico, digital o social a personas como Luis Manuel u organizaciones como Coach Palmame que se considera inadmisible en un contexto particular. ¿Ya saliste de tus 3 cancelaciones del mes pasado o seguimos viendo cómo? Todavía me quedan 2 y una demanda por paternidad, pero el caso aquí, ya es aparte. Sí, es muy aparte. Los niños no cuentan. Básicamente, ¿qué vamos a hablar hoy, jóvenes? La cultura de la cancelación, cómo la hemos vivido, qué conocemos sobre ella y los casos más interesantes. Antes que nada, vamos a ir por partes. Ger, dinos cómo te ha afectado en tu día a día el hecho de que estemos actualmente imbuidos en una cultura de la cancelación como no habíamos visto pues creo que nunca. Realmente es un concepto, si bien no es nuevo, para nada es nuevo, sí tiene una fuerza mucho mayor que la que tuvo en años posteriores. Uy, es una gran pregunta, güey. ¿Sabes? Y rascándole un poquito para pues tener un poco de datos, ¿no? Para acá, para el programa, pues estaba viendo, o sea, para empezar me fui a la ñoñez y dije, bueno, ¿dónde están los estudios que se están haciendo desde el área de las sociales, ¿no? Para referente a este rollo de la cancelación, ¿no? Y la verdad es que solo encontré uno en portugués y la enorme mayoría de los contenidos que encontré en la versión ñoña de Google eran de Brasil, ¿no? Casi no se ha escrito nada más allá de artículos en revistas, ¿no? Que también son serias, pero que luego no terminan siendo más bien puntos de vista, pero pues argumentados o no. ¿A qué crees que se deba? Bueno, a que es algo pues muy nuevo, mano. O sea, todavía estamos en pañales, no solo
no solo en Latinoamérica, sino como sociedad general, ¿no? Yo creo que en general, y parte de eso es la cancelación. Pero, o sea, en sí, acá lo que a mí, bueno, respondiendo a la pregunta de Meche, ¿cómo me afecta actualmente? Al principio, es como 4 años, vamos a ponerle, yo lo veía como una especie de ataque a mis derechos. Uh-huh. ¿No? O sea, güey, ¿por qué no tengo que decir esto? Pues, güey, si así es, ¿no? Y ya luego de bastantes, como que entre debates, pleitos y pláticas, y diálogos, a veces todos juntos en una persona, a veces todos por separado, ¿no? Uh-huh. Pues uno termina entendiendo que, bueno, al menos yo, ¿no? Llego a la conclusión de que, pues, bueno, pues hay que voltear a ver y, bueno, si acá están diciendo algo, lo mínimo que puedo hacer, ¿no? Porque es lo que yo esperaría que hagan conmigo, prestarle atención, ¿no? Darle como que seriedad y decir, bueno, pues, que hay acá, ¿no? Ahorita yo creo que sí hay veces que siempre va a haber un pedillo ya de nuestra educación que nos va a hacer un chiste, ¿no? O usar una palabra que actualmente no está bien vista. Pero yo lo veo más bien como, una oportunidad como que de mejorar mis discursos, y 2, una oportunidad para tratar de entender a las otras personas, ¿no? En mi particular. Uh-huh. Sí, hasta este momento no me ha afectado completamente. O sea, en el sentido de que me sienta como agredido, o que, yo no puedo hacer esto, porque no. O sea, no, uh-huh. Ya no, para nada. ¿No? En este momento. Ok, es una postura interesante. ¿Qué me dices tú, Luis Manuel? ¿Cómo te ha afectado vivir en la época de la cancelación? Mira, afortunadamente, tanto en mi comportamiento como persona, como en lo que digo, vamos a quitar el hecho de las redes sociales, sino cómo me comporto, vamos a englobarlo en cómo me comporto con la gente normalmente. Suelo ser muy juicioso. Suelo aplicar obviamente vamos a obviar cuando estoy cotorreando con mis amigos, como pueden ser ustedes dos, que puedo decirles algún chistecillo ahí medio hiriente, esperando que ustedes me lo contesten. Sí, bueno, tu discurso clasista, fascista, racista, de 6 horas, no es un chistecillo, pero bueno, gracias. Todo depende de cómo lo tomes. El monólogo de Mein Kampf, güey, no es precisamente... O sea, tienes una camisa parda en este momento. Yo sé que ustedes no pueden verlo, pero todos tenemos camisas pardas. Acabamos de cantar Sale el Sol. O sea... Bueno, pero como iba diciendo, así que siempre he seguido la tónica de no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Siempre he procurado de verdad ser muy juicioso en lo que digo y en lo que hago con los demás. No es por echarle la mamada, los que me conozcan sabrán cómo soy. Así que yo personalmente no me he visto afectado. No saben cómo es. Sí. Pero bueno. Yo no, como al igual que Fer, nunca me he visto atacado por la situación. Espero no hacerlo, espero no verme atacado en esto. Y tampoco soy de los que tienden a tirarle enseguida a cuando están cancelando a alguien. Soy de los que prefiere ver cuáles son los hechos, cuáles son las posibles evidencias que hay, y en base a eso ejercer mi libre opinión, ¿no? Es muy curioso que digas eso porque, por ejemplo, la cultura de la cancelación es, desde mi punto de vista, un concepto que se mueve de manera express. Es un concepto que tiene que golpear de inmediato. Se me fue el término, el término de presunción. La presunción de inocencia es algo que toma demasiado tiempo y que rara vez es tomado en cuenta cuando hablamos de cancelar. De hecho, por regla general, la cancelación se da incluso antes de que el individuo o individuos o grupo se dé cuenta de que está siendo atacado.
Voy a darles un pequeño ejemplo de un tema que vamos a hablar más adelante, que es el hecho de que, por ejemplo, hace poco, te estoy hablando de hace menos de una semana, salió un hashtag en Twitter que era cancelar a Henry Cavill por su asociación que tuvo en el 2014 con Gina Carano. Es decir, el hombre salió hace casi 7 años. 6 años, con una mujer que ahorita está en el ojo de huracán, y cuando cierto grupo que obviamente no es fan ni de uno ni del otro, sino simplemente les gusta el mame, descubrió esto, pues intentaron hacer una tormenta que no prosperó, pero no es un hecho aislado, y es algo que sí he visto que se trata de hacer la polémica lo más rápido posible, y muy pocas veces el involucrado o los involucrados tienen incluso voz en el asunto. No sé si les ha tocado ese tipo de casos. Fíjate que, bueno, tratando de... quiero meter un poquito de contexto. O sea, voy a tratar de ser muy breve y resumir muchísimo. Pero bueno, investigar un poquito la raíz de la palabra cancelación y cómo la empezamos a utilizar actualmente empieza en 2016. En una serie web que se llama Joan the Scammer. Y va ahí mismo, ¿no? Hay un personaje, el personaje principal tiene un pedo con una máquina de espresso y dice que la empresa entera está cancelada, ¿no? Y el guionista que escribió el capítulo declaró, ¿no?, que lo divertido de esto viene de lo inhumano que es. Ya después de esto viene este pedo del Me Too en 2017 con Harvey Weinstein, ¿no? Que fue la primera ola, que también se lleva Kevin Spacey. Pero, y es lo que quería comentar, ¿no? Yo creo que tal vez no, igual lo pensaba hacer un poquito más adelante, pero yo creo que, bueno, voy a plantearlo desde ahorita. Y es la idea de la culpa. O sea, como tal. Hay un vato, ¿no? Un filósofo que se llama Michel Foucault, que va a escribir en su libro, ¿no? Hay un libro que se llama Vigilar y Castigar, que es de los primeros vatos que se les ocurre trabajar este pedo de la culpa social, ¿no? Y inicia el libro con una descripción de un clérigo de Francia, de un suplicio, ¿no? Que bueno, para la banda el suplicio era pues ese momento en el que la persona que estaba acusada de algún delito, que en ese caso era la herejía, porque es lo que se mandaba, aún en el siglo XVII, y agarran y va describiendo cómo ¿cómo se dice esto? La sentencia era, el castigo, era desmembrar a la persona. Entonces va y ves el clérigo diciendo que tuvieron muchos pedos porque los órganos, o sea, los huesos estaban muy bien pegados, entonces iban a usar 2 caballos, pero no se pudo, entonces tuvieron que meter 4 y ya te van describiendo toda la escena, ¿no? Y la pregunta es, ¿dónde acaban estas personas, no? ¿En qué momento deja de pasar esto? Y obviamente, pues cuando a alguien se le ocurre decir también allá en Francia que pues existen los derechos, ¿no? O sea, universales. Y bueno, cosita, ¿no? Exactamente, dice, bueno, ¿pues qué vamos a hacer con toda esta banda, no? Ah, bueno, pues vamos a hacer unas casitas, güey, con rejas donde los vamos a meter, ¿no? Obviamente ahorita pues ya termina más que nada siendo un pedo allá de que pues, o sea, está llena de banda, las cárceles terminan estando llenas de banda que pues no tienen la suficiente lana para pagarse un buen abogado, ¿no? La onda aquí es cómo funciona la culpa, a quién están apedreando, ¿no? Ese pedo de la cancelación. O sea, si nos ponemos bíblicos, puta, lo vimos con María Magdalena, ¿no? En la narración bíblica. Es otra prostituta, pero sí. Es una, o sea, en sí es es una, literalmente, o sea, la parábola de allá de Mr. Jesus, dice, pues, ¿sabes qué? Pues, acá está cometiendo pecado, que es el adulterio, ¿no? Y va a ser lapidada por la gente, ¿no? Y viene el Jesus y dice así como que muy piola, que pues, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo lo hubiera tirado entonces, pero bueno, eso ya. Sí, y yo creo que detrás de estos pedos, ¿no? De la cancelación, como decías, Mecha, que tiene que ver con
con así como que, güey, ni siquiera conozco la vida de Henry Cavill, pero hay que cancelarlo ahorita, ¿no? Porque un día se topó en el mercado con Gina Carano, güey, se saludaron y ya bueno, realmente se la llevó al huerto, ¿no? Pero tampoco puedo culparlo por eso. Ahora, el punto aquí es ese, ¿no? O sea, vamos a entrar de lleno a la cosa, ¿no? ¿Qué tenemos? Vamos a empezar con la cancelación por discriminación. Vamos a hablar precisamente de Gina Carano. ¿Y cuál fue el problema con ella? El problema es que básicamente ella, mira, yo no sabía nada de ella hasta este escándalo precisamente. Y el hecho es que ella tiene una serie de tweets considerados pues antisemitas, considerados inapropiados en el contexto político que se encuentra en Estados Unidos. O sea, espera, estoy nada más enumerando. ¿Qué otro tiene por allá? Tiene algunas publicaciones que algunas personas podrían encontrar inapropiadas, y de alguna manera eso se salió de control. Digo, no creo que nos dé tiempo de hacer un examen a conciencia de cómo este movimiento social afectó directamente a esta persona, pero la realidad es que de un día para otro esto hace que ella pierda contratos con la empresa más poderosa del planeta y se convierta en blanco de una considerable cantidad de gente en Twitter. Okay. Ahora sí, yo y quiero aclarar antes de empezar a hablar, no soy Trump supporter ni mucho menos, pero yo sí creo que los tweets de Gina Carano fueron sacados completamente de contexto. Primero, la empezaron a querer cancelar porque le estaban básicamente forzando a apoyar un movimiento trans que dijo, ella creo que, me parece que dijo que sí lo apoyaba, pero no veía la necesidad de hacer un cambio en su bio de Twitter para complacer a estas personas, en lo cual me parece que está en todo su derecho de no querer hacer ese cambio, porque a fin de cuentas es su Twitter. Y puedes apoyarlas sin estarlo gritando a los cuatro vientos y bla, bla, bla. Entonces fue que salió la información de que ella es Trump supporter. Y entonces se le quiere cancelar por esto. Pero eso también está, en mi opinión, de la chingada. ¿Por qué? Porque si estás en el país de las grandes libertades y ¿verdad? Como ellos se venden, ella a fin de cuentas está ejerciendo su libertad política, ¿ok? Entonces no considero que deba ser cancelado. Ojo, el discurso de odio obviamente no es libertad de expresión, pero ¿cómo sabemos que no es la parte económica de Trump lo que le llama la atención a Gina Carano? También puede ser. Otra cosa, el tweet antisemita que puso es el que siento que está sacado de contexto, porque ella lo que dijo es que en el nazismo, que no se dio de la noche a la mañana, se dio justamente inyectando el odio hacia los judíos por parte de los nazis en sus vecinos, lo cual hizo que sea más fácil después, pues ya sabes, todos esos hechos que ocurrieron en Europa de los años 30. Ajá, pero estoy hablando concretamente de cuando los sacaban a las calles y los lapidaban, literalmente eran los podromos. Sí, antes, bueno, sí, todos estos eventos que sucedieron después de la noche de los cuchillos largos. Pero bueno, yo entiendo aquí Pero entonces ella lo que está diciendo es justamente, ahí es justamente lo que está defendiendo ella, es su posición como Trump supporter, que no la deberían de odiar ni cancelar justamente por eso. Repito, están en la tierra de la libertad y una de las libertades es justamente su libertad política. Entonces yo sí estoy completamente de acuerdo en eso de cancelar a alguien por el simple hecho de por quién votó. Vale. O sea, yo no soy fan para nada de López Obrador, pero no me voy a poner a armar guerra contra todos los que votaron por López Obrador.
Sí, son muchos realmente. O sea, no es el punto, porque a fin de cuentas a cada quien nos toca hacer nuestra parte dentro de la sociedad. Esa es una opinión muy panista. Bueno, pero... O sea, pero, sí trataba de ser ecuánime y... Bueno, pero de hecho ese comentario, que si bien es un chascarrillo, tiene cierto grado de interés dentro de esto, porque lo que Gina Carano hizo es similar a ciertas publicaciones que los conservadores en México han hecho desde que López Obrador llegó al poder. Comparaciones de así iniciaron las divisiones del país, bla, 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 bla. Y lo mismo, o sea, siento que es un comentario inapropiado, pero no es suficiente para que alguien te cancele. Quizá ignorante, quizá no bien dimensionado, pero no es una razón para que te quiten tu trabajo. No, es que estas personas siento que al final del día no alcanzan a dimensionar lo que es arruinarle la vida a estas personas. O sea, sí. Gina Carano acaba literal de perder años de trabajo y los años y años que le va a costar levantarse después de esto. Exactamente. Yo creo que tocas ahí un tema bien importante, güey, porque luego, por seguirle al mame, y pasan, te digo, es algo que está interesante porque pasa en todos lados, ¿no? La infancia de muchos de nosotros siendo millennials en la secundaria fue terrible por eso. No, la mía no. Yo me dedicaba a golpear a los niños. O hiciste vidas terribles precisamente por eso, ¿no? O sea, de algún modo, y ese es un pedo allá que se llama control. Uh-huh. No, o sea, lo voy a definir así, es súper sencillo, la chinga etiqueta. ¿No? Uh-huh. O sea, todo tiene que tener un nombre o tiene que tener un calificativo para que podamos sentir que de algún modo nos pertenece, güey. Y que podemos hacer con él lo que quiera, ¿no? Y es para todo, güey. El pedo, y es algo que vamos a hablando de este pedo de discriminación o de este tipo de violencias, en el caso, no necesariamente de acoso, pero de Luisito Comunica, ¿no? Uh-huh. Con el mezcal, uh-huh. O de ahorita con este compa del Rix, ¿no? Que también acabó en el bote por una denuncia de acoso. Que esto sienta bastante precedente, de hecho. Definitivamente. Porque, o sea, no se había dado el caso que un influencer así de grande, que vamos, podemos considerarlo un pendejo por ser terraplanista, lo que tú quieras, pero pues tenía sus seguidores. A eso precisamente me refiero, ¿no? Muchas veces, y es algo que ocurre mucho en Twitter y en Face, y esto pues lo digo pues que literalmente a mí me gusta mucho cómo funcionan las redes, por eso pues me dedico como a eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo siempre he visto un problema en los últimos años. Yo empecé a manejar redes en 2009. Uh-huh. 2010, octubre de 2010. Empecé a manejar redes en 2010 y en estos últimos 11 años el error más común que cometemos es no dimensionar nuestro alcance. No, y esto se basa en dos cosas. No nos educamos o no hay un proceso de educación que nos muestre cómo interpretar contenidos. O sea, necesitamos tener ahora sí que toda una serie de accesos a información constante a tiempo de ocio que nos permita poder clavarnos en un tema, ¿no? O en mi caso, dedicarme a esto para poder clavarme en varios temas, ¿no? Pero de otro modo sería imposible. No, yo creo que allá es algo bien importante, porque ¿qué pasa? Que las personas no están viendo a una persona, están viendo una imagen, están viendo ahora sí que una idol. Sí, están viendo el producto. Exactamente, están viendo una careta muy bien construida, pero que estos güeyes, como también para poder posicionarse así, tienen que compartir su vida entera. Eso habla de dos cosas. La primera, y es algo que nos dijeron en la carrera,
son detrás de un micrófono hay una responsabilidad. Uh-huh. No, la responsabilidad de tu persona y de lo que dices radica en cuánto alcance tienes. El gran problema ahorita es que todos tenemos un alcance global y estamos sometidos a escalas de valores que ni entendemos muchas veces, güey. De hecho, lo puedes ver hasta en gente que no es famosa. Me acuerdo de este caso porque es un amigo de un amigo muy cercano. No sé si se acuerdan de las marchas que hubo en México el año pasado, por estas fechas casi, de las marchas feministas. Y todo el relajo que se armó con esto, y ya sabes, ahí sí no me da miedo decirlo, los hombres de masculinidad frágil saltando porque las mujeres están reclamando lo que por derecho les deberían tener, ¿no? Eso, güey. Y salieron una cantidad impresionante en ese entonces de cabrones poniendo que a todas las feministas deberían quemarlas y que la chingada y que no sé qué. Y uno de esos, me acuerdo, te digo, eso es un caso cercano a alguien cercano, o sea, no siquiera yo lo conozco, pero es un cabrón que trabajaba para la Mercedes-Benz, me parece. Oh, sí. Ya conozco ese caso, sí. Uh-huh. Y entonces, pues, él al tener en sus redes dónde trabajaba y bla, 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 pues básicamente las mujeres terminaron yendo a quejarse de este sujeto y terminaron, pues, obviamente despidiéndolo. Pero vamos, en este caso, ¿qué te parece que debió haber hecho la empresa? Wey, la empresa está, a fin de cuentas, está cuidando completamente sus La onda bienes. es elemental y es una cosa bien importante acá. Yo creo que estamos educados en un siglo en el que ya no vivimos. Uh-huh. Sí, y tristemente, creo yo, muchas veces no nos alcanzamos a dimensionar. O sea, no alcanzamos a dimensionar el impacto que tienen las cosas que decimos, güey. Pues nadie nos lo dijo jamás, güey. O sea, güey, ¿cuántas veces te han dicho que lo que dices importa, güey? Pues es que somos la generación que literal desarrolló este medio de comunicación. Exacto, güey. Y por entonces eso nosotros somos los que estamos regulándonos a nosotros mismos. Es como el mercado. Ya tenía que salir el digital. No, pero dime, no es la red, no son los usuarios de la red social los que al final del día regulan la misma red social. Dependiendo de la red en específico, pero sí, o sea, a través de las tendencias, y eso es lo importante, güey. O sea, el patíbulo se llama Twitter. Uh-huh. ¿Sí? La tendencia, o sea, la persona es, ponle tú, Jesus, Barrabás, Weber, ya sabes, escoge a tu villano favorito. Uh-huh. ¿No? Ponlo ahí. Uh-huh. ¿No? Y agarra a un montón de pajaritos con piedras, güey, y aviéntaselo a esa persona, ¿no? Y ahí volvemos. Lo que pasaba en el Imperio Romano, güey. Por eso, y ahí volvemos al que esté libre de pecados. Todos atendemos como vacas, güey, o sea, en el sentido de que luego nos vamos como rebaño sin detenernos a analizar. Hay cuestiones acá y hay posicionamientos políticos claros, sobre todo en cuestiones de discriminación y en cuestiones de género, ¿no? En cuestiones de discriminación, que es ahorita el tema que estamos tocando, y el caso de Gina Carano y el caso del vato que vendía coches, Uh-huh. Es que ambos no midieron el alcance que tienen sus acciones o sea, por eso te digo que no alcanzamos a dimensionarnos o nos consideramos igual muy, muy pequeños muchas veces, porque no se pone a pensar que este vato, o sea, no está trabajando para una empresa, está trabajando para una marca. Uh-huh. ¿No? Pero todavía quiero... Voy a tener el punto. Pero una marca tiene una escala de valores muy clara que te la facilitan al momento de ingresar para trabajar para esa marca. Adoptas sus valores.
como miembro si estás como persona decidiendo que en tu perfil vas a estar mezclando contenido de tu trabajo y contenido personal, vas a tener que asumir las consecuencias de ese alcance. Y es que todavía, sí, definitivamente, y todavía en el caso, haciendo una comparativa de los dos casos, yo sigo sin sentir que el discurso de Gina Carano haya sido un discurso de odio. Más bien fue ejercer su libertad de expresión. Una mala interpretación porque alguien vio a Carano, le dio una frase, la compartió y ya luego se dedicó a informarse. Pero en el caso del otro vato, sí lo considero completamente un discurso de odio, y creo que todos estamos acá de acuerdo en que un discurso de odio no es libertad de expresión. Definitivamente. Correcto, ahora, sí. Por ejemplo, un caso de discriminación, de cancelación, vamos a ponerle a la inversa, es lo de los papazules, güey. De hecho, hay que explicar el caso para el que no lo haya. Bueno, en resumidas cuentas, el caso es que en Televisión Nacional, en un programa revista matutino, en la sección de gastronomía, cocina, hubo una persona que, o sea, el chef que estaba allá dijo que iba a cocinar papazules, pero bueno, ¿qué es un papazul? El papazul está hecho es prácticamente una crema hecha a base de tomate asado con semilla de calabaza, semilla de calabaza tostada y luego molida, con un té infusionado con epazote y té de pasote. Si me disculpan, voy a babear un rato por ahí, ahorita vengo. Y se le pone una reducción de tomate con cebolla y agua. Y güey, una reducción. Es una reducción, es que hay varias salsas de tomate, güey, pero no todas son reducciones. Va esa chingada salsa de tomate, ¿no? Que es muy común de Yucatán, pero bandita que muy probablemente nos escucha en otras partes del mundo, pues es eso, ¿no? Hablando precisamente de dimensionar los alcances, sí, a veces, disculpa, a veces olvida a nuestros dos fans en Singapur. Una disculpa. Sí. Hola en singapuriense. Nunca sabes quién te está escuchando. Y bueno, ya, güey, me hiciste perder el hilo, chingado a ese, güey. ¿Qué tal? Mucha gente se ha ido de nuestro círculo de amigos por esto, pero disculpa. Güey, ¿qué estaba diciendo? Estábamos hablando del caso de los papazules. Huevo. Bueno, entonces, la banda Yuca, históricamente, pues hemos estado como que separados y banda se lo toma muy en serio, ¿no? Y dijo, no, pues que es una ofensa y todo, y ya sabes, o sea, el hecho de tirar hate a estas personas es un acto de cancelación. ¿Lo es o es solo un acto de la xenofobia yucateca? O sea, precisamente porque culturalmente estamos alejados de todo lo que es el centro, el bajío, el norte del país. Pero hay que entender una cosa, güey. La cancelación no es algo que venga necesariamente de una ala política, güey. No, definitivamente. No, pero en este caso, ¿cómo podemos hablar de cancelación si el trabajo de este chef no se vio mermado? Lo que fue más bien una crítica inmediata a su rendición, No sé si no se haya visto mermado. A cómo reacciona y cómo hay un rechazo total ante algo, ¿no? A través de una lectura superficial, ¿no? Que yo creo que es el principal problema de la cancelación. Que vamos, ni siquiera nos estamos poniendo en los zapatos de esa persona cuando nosotros hacemos sushi con queso Filadelfia, o sea. Sí, bueno, es que como tú vas a saber, en el periodo Sengoku, en 1551, Nobunaga Oga disfrutaba su sushi con queso crema, que es una variante que muy pocos saben, ¿no? Y también luego su lucha con Toyotomi para meter el chipotle, y bueno, eso. Y es que sí, nos encanta mamar mucho, eso es un poco tirándole al pues yo creo que a todo el mundo nos encanta mamar de nuestra cultura y demás. Cuando alguien hace mal,
algo que para nosotros es completamente normal, pero vamos, nosotros hacemos cosas igual. Aunque es curioso, este caso de los papazules, pocos días después fue aprovechado por un político para hacer, ¿cómo se llama? Pues leña del árbol caído, porque presentó sus tacos de cochinita hechos en, no me acuerdo dónde, creo que Culiacán, diciendo que ahí es donde se hace la mejor cochinita, y eso también tuvo una repercusión en las redes, no tan grande como la de los papazules, pero eso fue una reacción, eso fue una estrategia política maravillosa. La verdad hay que decirlo, porque fue con total intención, como por cierto la bandita que es de Yucatán, cuando vean las tarjetas de Yu-Gi-Oh de los candidatos, ¿sí? Notas cierta inclinación a la balanza por peso, es lo que voy a decir. Es lo único que voy a decir, ¿no? Al respecto. Sí, o sea, esa fue una estrategia política. O sea, yo me reí porque el vato lo hizo diciendo, o sea, si suelto a los yucatecos con esto, es obvio que voy a generar una interacción maravillosa en Twitter, en las redes, y eso me va a permitir colgarme para mandar el mensaje real. Sí, claro, o sea, fue una movida muy buena, basada en una mentira, porque como buen yucateco xenófobo, yo sé que mi comida es mejor que la de él, pero habría que probarla. Reconozco su o sea, tú eres fiel seguidor de aquel dicho de campaña de nuestro querido compañero de podcast José Luis Oguán. Sí, pero no lo vamos a decir aquí, ¿no? Cállate. No, cállate. Continuamos con esto, caballeros. ¿Quieren saber de cancelaciones? ¿Quieren que nos cancelen? Aquí les doy una cancelación. A mí no me gustan los papazules. No, es la verdad, no me gustan. Yo soy fan del brazo de reina y los papazules los como si los tengo que comer, pero no soy su fan. Pasemos al siguiente. Pasemos a alguien. Pero eso está bien, o sea, no tiene nada de malo, no te gusta una comida típica de tu lugar, o sea. Sí, pero pues aparentemente si dices eso en las redes, cuando llegas a cierto nivel de alcance, puedes generar un problema también. De hecho, deberíamos hacer eso un experimento, deberíamos pedirle a alguien que tenga... yo me considero que estamos en el nivel 2 de 4 de influencia en la red. Pues, si logramos que alguien de nivel 3 o 4 diga algo así, podríamos generar algo muy interesante. Pero luego hablamos de eso. Ahora pasemos a nuestra transfoba favorita, de ustedes, que es J.K. Rowling. Que bueno, se hizo muy notorio el hecho de que a finales de la década pasada, pues se le veía como una persona bastante liberal, bastante que apoyaba mucho ciertas causas. Por ejemplo, el hecho de que revelara que uno de sus personajes más importantes era gay, o ¿cómo se llama? Ciertas cuestiones que daban a entender que ella estaba a favor de muchas causas consideradas tradicionalmente de izquierda, y luego de pronto un día, ¡boom!, nos enteramos que pues ella no considera que una mujer trans sea una mujer, que para ser mujer tienes que nacer con ovarios, óvulos, trompas de falopio y otras cositas. Pues este ha sido uno de esos casos que ha polarizado muy cabronamente a las redes, ¿no? O sea, porque pues básicamente si la apoyas eres una persona transfoba, y si no la apoyas, si no la apoyas, ¿qué eres? Alguien que va con la corriente, eso es lo que eres. De hecho, si no la apoyas, eres parte del team, eres parte del grupo, te sientes aceptación por parte del grupo. Uh-huh. ¿No? Creo que ahorita es cuando podemos empezar a hablar sobre el artista y la obra. Yo creo que sí. Porque, sí. ¿Quién está hablando? Mecha, ¿verdad? Sí, rápidamente, antes de que empiece este desmadrito, una cosa. Creo que este es un tema que podemos desarrollar verdaderamente a gusto en un programa propio, pero podemos dar algunas bases aquí y ahora.
Yo creo que yo soy de los que consideran que debemos de dividir a la obra del autor. Si juzgamos a las obras por lo que hacen o dejan de hacer sus autores, no consumiríamos ninguna forma de arte, de ninguna. No consumiríamos fotografía, escultura, literatura, cine, televisión, no consumiríamos ni una chingada. Porque todas las personas son en mayor o medida un trozo de mierda. Todas, excepto yo. Pero, por ejemplo, el caso de Rowling. A mí nunca me han gustado los libros de Harry Potter. La verdad, como fantasía se me hacen muy chafas. Me divierten a veces los memes. Y tengo amigos y amigas que les gusta mucho y pues de vez en cuando pues conversamos sobre el tema. Pero yo en general no soy fan de los trabajos de Rowling. Yo le agradezco que cuando empecé a leerlos, que fue cuando tenía como 11 años, cuando recién entré a la secundaria, fue lo que me acercó a la lectura. Evidentemente después empiezas a leer más cosas y te das cuenta de que no es lo mejor del mundo, pero y es básicamente, o sea, yo crecí con los libros y con los personajes de los libros, pero pues más allá de eso, es una obra ok, para mí. Con razón no mides más de unos 60, cabrón. No, la verdad es que a mí me la verdad es que no leí los libros hasta hace muy poquito. Uh-huh. Son para chavillos, ¿no? O sea, son para infantes. No le voy a exigir la complejidad del Silmarillion a una lectura infantil. No. Mi comentario nunca fue para ese lado. O sea, estamos de acuerdo que es literatura infantil. Simplemente a mí no me llamó, o sea, no me gustó el estilo. Yo lo considero cotorro, que estuvo muy bien producido para cachar una generación y, o sea, literal, o sea, hacer un semillero de consumo, ¿no? Sí. Que se desarrolló por 8 años y después de eso empieza el factor nostalgia, güey, porque ya nos podemos pagar todo lo que veíamos antes que no podíamos comprar, ¿no? Que es otra cosa de la que podemos hacer un programa completo, nostalgia. Nostalgia. Tenemos uno en Coach Palmame, por cierto, si quieren escucharlo. Es para el Día del Niño, de hecho, lo hicimos. Bueno. Se me fue otra vez el pedo, perdón, estamos grabando un documental, por cierto, pero a rato veré eso. J.K. Rowling. Semillero de consumo. Está chido, güey. O sea, de verdad, o sea, yo creo que en unas 5 idas al baño ya te aventaste un libro. O sea, está muy interesante. Su posición, bueno, obviamente, yo particularmente no estoy de acuerdo con lo que ella hace. Sin embargo, que digo, pues hay que dimensionar a la persona. Más bien con lo que ella dice, digo, ¿no? El problema, exactamente, o sea, ella tiene una escala de valores como persona que no congenia con la mía, ¿no? O sea, si yo me pusiera a cancelar a las personas que no tienen una visión así, digamos, o sea, yo creo que todos viviríamos en soledad. Uh-huh. Ahora, esto es algo muy interesante porque la diferencia es brutal con respecto al caso de Gina Carano. La Rowling dijo algo que de verdad se puede entender para cierto sector como algo como un mensaje de odio. Sin embargo, la reacción contra ella es mucho menor, o más bien los efectos de su mensaje han sido mucho menores que los de Gina Carano, en el sentido de que una perdió su trabajo, perdió contratos con una de las empresas más poderosas del mundo y actualmente es esencialmente un paria en las redes, mientras que la otra ha dicho cosas de verdad, pues hirientes en el mejor de los casos. Sin embargo, su obra está asegurada. De hecho, vamos a tener una nueva película del universo de Harry Potter pronto. Sus ventas no han bajado y su persona como tal no ha sido atacada.
¿Por qué? Mi teoría es que su obra ha permeado tanto en tantos colectivos que atacarla ya no es algo fácil, ya no es algo que mucha gente haría. O sea, la gran mayoría de la gente... ¿Qué pasó? Ya está del otro lado. Sí, ya está del otro lado. O sea, ya no puedes decir, chinga tu madre, J.K. Rowling, sin, ¿cómo se llama? Bueno, perdón, diciéndolo con que a esto afecte de verdad. O sea, no hay nada que hacer desde mi punto de vista para, ¿cómo decirlo? Votarla, quitarla. Pero eso tal vez dependa del enfoque familiar de su obra. Y otra cosa, yo creo ya que tiene que ver mucho como que el contexto, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay toda una serie de propuestas en contenido que son geniales, son maravillosas. Y J.K. Rowling, hay que entender quién es, güey, o sea, de dónde viene y cómo tienen eco las cosas. Tienes toda la razón esa. Pienso, o sea, no tienes toda la razón, pero... No, sí la tengo. Considero, Mecha, que, o sea, comparto tu punto, güey, en el sentido de que yo creo que llega un momento en el que la trascendencia de la obra vuelve intocable a la persona. O sea, yo pienso, poniéndome así como que paranoide, pienso que sí, ahí hay una estructura de poder que se encumbra, que encumbramos a través del consumo de la obra de una persona. Y acá hay un problema, ¿no? Y creo que es un problema muy de control. Porque vamos a ponerle, ¿no? Hay una chica que te gusta mucho, un chico que te gusta mucho y... ¿Quién te dijo? Estás hablando de mi hipérbole. Bueno, es muy común, ¿no? Entonces... Suele pasar. Digamos que vas, te hace caso, güey, y luego te das cuenta que es una mierda de persona, güey, ¿no? O sea, ¿de quién es la culpa? De ella por ser una mierda de persona, sí. ¿Quién se creó la imagen de buena persona de esa persona? Estás describiendo la mitad de mis relaciones interpersonales. Ojo que esto no estoy hablando de abuso ni justificando el abuso, de esos secuestres, vamos a poner en una olla aparte. Uh-huh. Tal vez la analogía fue inapropiada, pero en este sentido no me refiero al hecho en sí como que del abuso. Pero puede ser una mierda, pero puede ser una mierda de persona sin ser una persona abusiva realmente, o sea, literal. La onda es esta, ¿no? Hasta dónde como personas permitimos que estos discursos de odio entren a nuestra vida o nos disculpemos de nuestros discursos de odio a través de la confianza. Bueno, ahí me planteas, hay otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. Al decir eso es, ¿qué tan importante? ¿Quién es el que le da la importancia a un discurso de odio? A eso me refería, ya sé que terminar mi punto. Okay. No me refería a la cuestión de abuso, sino a la cuestión de control. Muchas veces las decepciones amorosas radican en que creamos una imagen inexistente de la persona. Y es exactamente el mismo proceso de enamoramiento que tenemos como personas consumidoras de productos, ¿no? Culturales o tangibles, ¿no? Pero tengo una... ídolo que es una persona, un ser humano, ¿no? Que le damos atribuciones que no tiene basados en su obra, no en su persona. Y eso yo creo que es lo que genera esas decepciones que terminan en odio, ¿no? Porque acá yo creo que hay un proceso de antipatía en ambos sentidos. Ella, por su posicionamiento de creer que como ella mira el mundo... Prácticamente... pero también del otro lado... No haya tenido ninguna consecuencia real. Exactamente, eso es lo que me llama la atención, porque ya su obra la encumbró. Su obra está siendo consumida porque no podemos... Sería divorciarnos de nuestra infancia entera. Y yo quiero compartir algo en este punto. En el caso de Rowling y Michael Jackson, ¿ok?
Okay. Michael Jackson, yo pienso que sí ha sufrido, y siendo todavía un artista aún más grande que Rowling, pero siento que ha sufrido aún más el embate del odio del público. Pero ahí es donde entra mi duda. Si es por el tipo de material de Rowling, que es un material más familiar, por llamarlo así, o si es por la ausencia de Michael Jackson en este plano terrenal directamente. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con cómo consumíamos contenidos y cómo llegaba la información a nosotros. Uh-huh. Con Michael Jackson la información llegaba muy, pero muy filtrada, ¿no? Si Michael hubiera estado en este momento, muy probablemente estaría al nivel de J.K. Rowling, dependiendo de lo que haya hecho, ¿no? Porque acá hay una cuestión interesante, y eso a lo que me refiero. Lo que hace Gina Carano es hacer dicen ellos, una apología. Yo considero que es una comparación tal vez necesaria, que como puede ser, sí. Aizen, fue sacada de contexto, que, o sea, agarrar un hecho muy sensible, no para nosotros, porque hay que entender que también nosotros lo estamos entendiendo como latinoamericanos. No lo estamos entendiendo como un país que participó en la guerra directamente y que tuvo bajas, que tuvo muertos, muchísimos muertos de ambos lados, ¿no? Y que tiene un impacto, ¿no? Y esta persona lo escribió en inglés. Vamos, el simple hecho de la mención del nazismo ya es algo fuerte, o sea. Es algo muy difícil, y es algo que definitivamente es muy difícil de tocar para el público AMLO. Puta. Sí, también. Pero el rollo con Rowling es que se está metiendo con derechos humanos. Sí, directamente. Directamente, y yo creo que allá lo que está haciendo ella es abusar de su posición de poder para promover su agenda de odio que está afectando a personas ahora mismo, ¿no? Y a esta ya cuando digo, o sea, como figura pública, si eres un ente público, ¿no? O sea, lo que tú digas va a ser recibido y sepa cómo. O sea, de hecho, por eso se creó una carrera en comunicación, güey. Sí, pero eso a mí me parece que es una manera como que de desviar tu responsabilidad a la hora de emitir un juicio. Ay, mira, esta persona que admiro piensa esta pendejada, tengo que seguirla. O sea, no estoy diciendo eso, pero para nada, ¿no? Yo creo que ambas situaciones son muy delicadas, y el proceso de cancelación fue a través de los contratos, güey. ¿Por qué? Porque, y eso es algo que es muy bien sabido, y hay banda que trabajó en Disney que lo dicen, ¿no? O sea, que Disney, por eso son la empresa más poderosa del mundo, porque todos son felices, ¿no? Entonces, el ratón dice que es felicidad, ¿no? O sea, de lo que el ratón dice que está bien, ¿no? Es lo que está bien. Y cuando firmas un contrato con el ratón, le vendes tu persona, porque estos contratos vienen cuando dicen, o sea, mientras estés contratado por nosotros, vas a tenerte a esto, y tiene que ver hasta con su look, con su peso, con un chingo de cosas, ¿no? Y como te digo nuevamente, ¿no? Fue muy sacado de contexto este rollo, pero utilizarlo sabiendo la gravedad, yo creo que también exige un poco de creatividad en la persona que emite su juicio para poder mejorar su discurso y que llegue su mensaje, güey. Pero acabas de decir algo que es un punto que he querido tocar desde hace mucho tiempo, sobre la responsabilidad que tiene la persona, ya que es alguien en redes sociales. Vamos a hablar de que ya te siguen millones de personas, ¿ok? Voy a poner un ejemplo muy puntual. Yo tengo un primito ahorita que me parece que tiene 11 años, que suele seguir a youtubers de videojuegos, ¿ok? Uh-huh. Cuando estos youtubers de videojuegos entran a la plataforma
y hablan como hablan, se expresan como se expresan y jalan un público de niños de entre 7 y 12 años, deben ser perfectamente conscientes de que lo que tienen que decir tiene que ser de acuerdo al público que los está viendo. Ahí ya, y lo digo porque mientras estoy comiendo, además está mi primo viendo sus videos, la cantidad de majaderías, literal, majaderías que escucho mientras, y comentarios de corte hipersexual y demás que escucho mientras están hablando sus cabrones, ya no va, creo yo, con su libertad de expresión, cuando ellos ya son su propia marca, su propio producto y ya tienen un público que los sigue de cierta edad. Entonces ahí ellos ya son responsables de lo que están diciendo y lo que puedan captar estos niños. A fin de cuentas son niños que, como sabemos, no son tontos, pero son impresionables. Sí son tontos, pero bueno. Fuimos tontos. Ajá. Somos tontos de otro modo. Pero lo que voy con esto es que sí, ya que tienes cierto rango, nivel público, vamos a decirlo, sí debes ser un poco responsable con lo que sale de tu boca y con lo que te creas en tus redes sociales. No sabes a quién le va a llegar tu mensaje. Quería comentarte, Aizen, que acá una aclaración. Esto de decir a qué público estás enfocado es algo que a la generación de contenidos en este nivel ya no se mide así. Eliges el tema, eliges un tono y sepa quién te va a escuchar, güey. O sea, puedes como que tratar de enfocarlo, pero si lo cierras ya te mataste. Pero claramente en estos casos estoy hablando de videos súper editados y son cabrones que tienen que empezar a gritar cada 8 segundos. Así sea un podcast grabado con un Nokia 3320, güey. Bendito celular. Es exacta, o sea, una producción cinematográfica, ¿no? Para YouTube. Es exactamente la misma fórmula, güey. Es una fórmula. Es una manera es una base para la generación de contenidos, güey. Sí. Bueno, ¿qué decías, Mecha? Hay una cosa muy interesante y es el hecho de que llegamos al punto, ese comentario que se dicen es, si bien el contexto es un poco diferente porque pues cada generación es diferente, es muy similar al que tenían nuestros papás a la hora de juzgar nuestras cosas. Al decir que no te parece que esté utilizando palabras altisonantes, no te parece que esté utilizando expresiones que nosotros no consideramos adecuadas, pues estamos repitiendo el proceso por el que nuestros padres nos educaron a nosotros, cuando nosotros veíamos que, pues, si bien no internet, sí contenido en la tele, que ellos no aprobaban. Yo con esto no quiero decir que estoy de acuerdo en que una persona que hace un contenido que ve a un niño de 10 años se ponga a decir la palabra verga cada 3 minutos. Y justamente a eso iba, justamente a ese tipo de, ay, soy la gran verga y me los estoy cogiendo a todos. Eso, por más liberal que quiera ser, por más progresista que quiera ser, como que no me agrada que mi niño de 8 años esté escuchando eso. O sea, sí es algo que yo no... Ahora, ¿qué crees que sería más fácil? ¿Lograr que estas personas cambien la forma en que hacen sus contenidos? ¿O directamente decirle al público que tú puedes controlar, que sería tu primo, oye, no creo que debas de ver esto por tu rango de edad? Sí, y ahí es cuando entra el hecho de que realmente no podemos controlar todo lo que ven. Si nuestros padres no controlaban todo lo que nosotros veíamos. No, pero esa es una cosa importante, porque tampoco quiero censurar realmente, o sea... Ajá, eso es a lo que voy. Con nosotros apareció la opción de, ¿sabes qué? Si no te gusta, cambia el canal. Y en este caso es idéntico. Yo siempre he pensado de que más que intentar censurar a alguien, directamente no te conviertas en su público, no lo consumas. Sí, estoy completamente de acuerdo en eso. Si un contenido no me gusta, simplemente no lo veo.
Bien, contenidos. Mira, acá hay una cosa bien importante, porque, la madre, es algo súper complicado. Hay un vato que se llama Gilberto Jiménez, un español que habla sobre consumos, ¿no? Y dice, crea un libro que se llama Homovidence, ¿no? Que habla de cómo estamos más, o sea, como seres humanos desarrollamos la vista, y a través de ella empezamos a crear herramientas que nos la faciliten más para consumir mensajes, ¿no? El primero fue el texto, ya luego fue la radio, ¿no? Y así nos fuimos hasta que ahorita estamos en la digital. Entonces, en ningún momento nos detuvimos a pensar hasta hace aproximadamente 15, 20 años qué rayos hacen las personas con la información que consumen. O sea, hay menos de 10 años de investigación de esto. Y esto está cabrón porque la tecnología es algo que no se detiene y los mensajes ahí están. Yo creo que la pregunta que hace Mecha, Luis Paul, es que no es como que quién tiene que hacerlo, es que tenemos que hacerlo todas las personas que habitamos y que consumimos contenidos. Decían allá como que indicarle a un niño qué puede o qué no puede consumir, ¿no? Seguimos hablando de exactamente lo mismo, le estamos cancelando a un niño un contenido. Y sí, entiendo el punto y definitivamente no decir, sí, güey, ponte a ver, no sé, Django, cabrón. O sea, ven acá, sobrino de 7 años, voy a ver Django contigo porque soy liberal. O sea, eso es estúpido, ¿no? Y repito, una de las razones por las que no le he dicho qué tiene que ver y qué no, es porque a fin de cuentas él es el que tiene que decidir. Sin embargo, lo que sí se puede es alimentar el criterio a través de la reflexión. Es decir, o sea, por ejemplo, mi sobrino me pregunta por qué no puede ver películas de terror. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Es que hay cosas confusas que luego no vas a entender. Sí, y eso limitándote cosas así, o sea, ya ni siquiera estamos hablando de, por ejemplo, contenido pornográfico o contenido Z, que exactamente. Pues es extrema. Exactamente. O sea, solamente decir, mira, ¿sabes que hay esto? Y conforme pasa el tiempo vas a ver cómo vas a acceder a esto, ¿no? O sea, aprende lo que te toca ahorita y con eso te va a ayudar a entender lo siguiente, ¿no? O sea, paso a paso, no corras. Eso por parte de nosotros. Y también en la parte, y tienes todo un puntazo ya, Mecha, que es, si no te gusta algo, no lo consumes. Es como los troles, don't feed the troll, don't feed the media, ¿no? O sea, así es como matas a un ídolo, ¿no? Sí, o sea, de hecho, los Simpsons lo muestran bien, sí, ¿no? En el capítulo de terror, ¿no? En el que dice, los Simpsons se muestran bien muchas cosas. Sí, no vean a los monstruos con Polanca. El flemazo de los treintañeros me acaba de pasar. Sí, güey, eso es eso. Lisa lo dice. Claro, es publicidad. Se muere cuando dejas de mirarla, ¿no? En el caso de los antiguos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Disney Plus, que decide quitar los aristogatos. Esa es una cuestión, sí, quitaron los aristogatos, Dumbo y no me acuerdo qué otra, pero no las quitaron de la plataforma, las quitaron de la, ¿cómo se llama esto? La sección infantil o para pequeños, no estoy seguro cómo se llama. Pero ahorita. Sigue siendo sí, como lo quieras ver, sí se quitó, sí se removió se movió del lugar porque ya no la consideran apropiada. A mí me parece inapropiado quitarlo, porque simplemente es un mal ejemplo, pero es un ejemplo necesario. El hecho de que todos nosotros de niños vimos Dumbo cuando teníamos 6, 7 años, quizá menos. Más o menos. Y realmente no creo que, en mi percepción, no creo que nos haya afectado de manera negativa la canción de los trabajadores o la violencia animal, porque eso es violencia, todo lo que le hacen a la pobre señora, a la señora Jumbo. A mamá Jumbo. Güey, pasa en un circo. Y no ni hablar de los cuervos, ¿verdad? No vamos a hablar de los cuervos, pero o sea, bueno, y de chico
solamente te ríes y de grande ya puedes apreciarlo como pues el trabajo de su época. No creo que sea necesario censurarlo. De hecho, estoy muy en contra de la censura de cualquier tipo, independientemente de esto. Un movimiento al que se adelantó Warner con respecto a Disney, pues simplemente poner un pequeño disclaimer de que, mira, no te vamos a censurar esto, nosotros ya no hacemos ese contenido, sí, ese contenido es reflejo de su tiempo y creo que es importante que debamos verlo, no tanto por el hecho de simplemente reírnos, sino para que entendamos qué era normal en una determinada época y que ya no es aceptable ni debería volver a ser aceptable en épocas posteriores, ¿no? O sea, me parece más importante explicarte, mira, esto existe y ya no debemos de hacerlo, simplemente lo escondo y hacernos pendejos, decir que nunca pasó. Pues es que es justamente eso, esconder el problema, de hacerle cuenta que nunca pasó. Y eso es una tontería. ¿No acaban de cancelar Lo que el viento se llevó? Mira, aquí la situación es que lo estamos viendo, lo seguimos viendo desde, acabamos en México de empezar la discusión sobre si hay racismo en México. O sea, ponte a pensar cómo está ahorita mismo nuestra estructura mental con la que estás basando ese juicio, güey. No, o sea, mientras pasaba eso, mientras grababan esa película, ¿no? Había personas que estaban siendo asesinadas por su condición racial. ¿Me entiendes? Sí. Hay que tener en cuenta que somos parte de un mundo. El mundo es global. Y de este lado del que nosotros estamos consumiendo algo que para que llegue a nosotros tiene que pasar un filtro que no nos pertenece. Sí, o sea, eso es súper importante tenerlo claro, ¿no? Y también, como dice Meche, yo creo que la mejor manera de solucionarlo es como lo hizo Warner. Esto estaba mal antes y está mal ahora. Lo ponemos acá para apelar a tu criterio, pero ya no lo hacemos, ¿no? Esto está genial. En el caso de Disney, que no vive de la nostalgia, o sea, Disney vive de comerse empresas que viven de la nostalgia. Pero el público de Disney es infantil. Sus valores están muy, muy, muy bien descritos, ¿sí? Y sobre esos valores se mueven. Todo este rollo que estamos viendo de la aceptación y de la inclusión es una agenda que empieza con Disney, que se promueve a través de Disney, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender como de dónde está viniendo este contenido, ¿no? O sea, eso yo creo que es súper importante tenerlo claro. Muchas veces nos pasa que dices, bueno, pues sí, y también ahí van aquí, por ejemplo, yo no entendía por qué los gatos jazz deberían censurarse, güey. O sea, sí, no quería entenderlo. Pero luego dije, güey, es que o sea, no tiene mucho que llegue a esta conclusión, o sea, tiene muy poquito, porque, o sea, güey, la canción me encanta, güey. O sea, la música de esa película es, para mí, maravillosa, ¿no? Y la canción que más me gusta por muchísimas razones es la de Todos quieren ser gatos jazz, que es la razón por la que censuraron esa película. Por esa escena. Y es porque reproducen estereotipos en gatos. Sí, que ahora, al reproducir un estereotipo, sí podemos estar hablando de humor. Sí, pero te digo, el contexto en el que se hace esta película está lleno de cosas que vulneran a estas comunidades dentro de Estados Unidos. Pero vamos, hay un caso, el caso de Speedy González, güey. Exactamente, güey, es exactamente lo mismo. Mira, pero dime sinceramente, ¿tú te sientes ofendido por el personaje de Speedy González? Sí. ¿Sí? Te voy a decir por qué.
Porque a mí particularmente, habiendo trabajado los últimos 4 años en turismo, haya personas que lo que sepan lo que saben de nuestro país es el ándele, ándele. ¿No? Al reproducir estos estereotipos se crean expectativas, ¿sí? Y a través de esas expectativas se crean reacciones. Sí, no, hasta no hace mucho me hablaba con una persona que llegaba y estaba en Mérida y decía, wow, tienen una ciudad muy desarrollada. Y yo, ¿por qué lo dice? Uy, es que no, o sea, tienen, o sea, yo, o sea, pensé que, o sea, literalmente lo dijo, pensé que solo su centro histórico estaba iluminado. Pero eso también, o sea, ¿no crees que eso? Pero... Y hay otra persona que llega y dice, o sea, te juro, o sea, yo pensé que iba a haber cactus y desierto. Yo creo que eso ya es simplemente justificar la ignorancia de la gente a través del cliché. Porque pues a eso me refiero. El gran problema es que nos están diciendo, no supimos educarnos en ese momento a través de los contenidos y vamos a tener que venirnos a educar ahora. Pero ese es el problema, educarnos. Speedy González nunca fue bueno, ninguna de las series de Looney Tunes o las Merrie Melodies fueron hechos con el propósito de educar, simplemente con el propósito de entretener. Es muy diferente. Y también está el hecho de que, oye, mira, estás visitando un país, con uno de los países con mayor ecodiversidad del mundo y piensas que todo va a ser desierto, eso ya es pendejez tuya y un fallo de tu sistema educativo. Cuando viví en Estados Unidos, un jefe mío, yo le dije, venga jefe, yo le pasé, dijo, no, porque me van a matar. Es muy pero bueno, acá estás consciente de que nosotros vivimos en Yucatán, ¿verdad? Me refiero a lo siguiente. Así es, él no. Para él, Yucatán es México y México son narcos y narcos matan. Sí. Sí, me refiero a que esta manera de interpretar, ¿no?, a las personas a través de su nacionalidad es un acto de discriminación. Pero eso es algo que hacemos todos realmente. Exactamente. Y por eso, pero eso no nos quita violentos, nos hace violentos en masa. No, pero yo no creo que sea necesariamente un acto de discriminación, sobre todo porque no lo estamos viendo desde la óptica correcta, que es el de la comedia. O sea, bajo esa circunstancia, cualquier cosa que entre en el campo de la sátira se debería de considerar violencia. Bueno, no sé muy bien, pero la última vez que estaba leyendo así de ñoño teoría de la comedia, sí, habla la describe como un proceso de catarsis. Sí, o sea, bueno, la comedia no puede ser... no es puede hilarante, muestra, o sea, la comedia, güey, lo que hace es mostrar una realidad de forma irónica, provocar risa. Sí, o sea, puede ser también situacional, lo que gustes, güey. Ahora, ¿qué recursos utilices? ¿Cuáles son los recursos que utilizas para generar esa risa y en qué los basas? Es que la respuesta es demasiado amplia. La definición que diste de comedia es correcta, pero no puede ser la única, porque también se utiliza como método de crítica social, método de crítica económica. Entonces, pero entra dentro de lo mismo. Hacer un chiste de un político es una catarsis ante una situación que no podemos controlar. Bueno, eso sí, pero de nuevo, no es lo único. Por ejemplo, el caso de, vamos a cambiar, no necesariamente a los Looney Tunes, a algo de comedia que nos guste a todos. Alf, ¿qué otro tipo de comedia? Bueno, es que la comedia que me gusta, la neta, casi no aborda ese tipo de cosas. Lo más cercano sería la cotorriza, que es más como que imitación de lo como que del barrio, pero de ese entonces güey, Mr. Popo era el sirviente de Kamisama, güey. O sea, hay un contenido, ¿no? O por ejemplo, las primeras comedias que se hacen ponen siempre a la persona homosexual como algo ridículo, de lo que merece ser burlado.
¿no? O el mismo Bros, o cuántos años, ¿no? Pero esto es algo de lo que estamos tratando de salir ya. Uh-huh. Y en el caso de Mr. Popo, vamos, ahí hay que entender que es un producto hecho en Japón. Oh, sí, güey, inclusive, y eso es bien interesante, ¿no? Porque culturalmente en Japón tienen un desprecio hacia las razas oscuras, En Japón, sí, pero es que esa percepción que tienes también es racista hasta cierto punto. Sí, porque estás generalizando. Más que generalizar, estás dando tu opinión desde un punto de vista occidental. Bueno, me refiero basando en que los derechos son universales. Pero dime, ¿quién resulta lastimado con Mr. Popo? Sí, hay para gente a la que efectivamente se siente ofendida, no dije ofendida, no dije ofendido. Dije que se termine vulnerando a alguien, que de verdad se le haga un daño con la imagen de Mr. Popo. Pero es que ofender a alguien básicamente ya es vulnerar. Ofender no cuenta. Todos podemos ofendernos por todo. Eso es algo intrínseco y no debería de contarse de manera externa. O sea, yo me podría ofender ahora mismo por el hecho de que tengas por tu camisa y no tendría que ver tú no tendrías por qué cambiar tu camisa con respecto a como yo me siento con respecto a ella. En este caso particular, específicamente con este caso, el de Dragon Ball, debemos recordar que Japón, al ser un país cerrado, rara vez se molesta en investigar o en realmente llegar al medio del asunto con respecto a otras culturas. Pues tomaron a Mr. Popo es básicamente esto es muy importante, esto es importante. Mr. Popo es una representación del típico esclavo de las 1001 noches. No es que ellos nada más hayan dicho, vamos a seguir el mismo proceso de visión que tienen los americanos con respecto a la gente. Me refiero a lo siguiente. Es que el gran problema aquí no es un contenido en sí mismo, sino su repetición a través del tiempo y cómo en conjunto vulneran comunidades. Sí. Pero es que realmente si te pones a buscar, pero la onda por ejemplo, con respecto a esto? ¿Cómo termina siendo vulnerable? Te lo voy a poner con un producto muy bien construido a través de la narrativa mágica que es la cultura maya. Uh-huh. Ajá. No, eso, por ejemplo, inclusive todo este pedo New Age, que es también un producto de consumo creado a través de los medios, uh-huh. Es el principal causal, un antropólogo hippie de California, literalmente viene a México, llega a la parte norte de México más bien, y encuentra el peyote, lo consume y lo ve como un pedo de liberación y empieza todo este pedo. Esto, permea, estas personas crecen, se vuelven adineradas, güey, porque pues, o sea, lo hippie está chingón por 2 años y luego apesta hasta que es bañar. O sea, lo hippie de ese entonces, los hippies ya no existen. Como tal, ¿no? Pero su pensamiento es algo que permea, ¿no? Entonces, cuando llegan, ¿qué hace? Genera consumos que vulneran comunidades enteras. Estamos hablando de la expansión turística de Yucatán, utilizando una cultura que está viva, volviéndola un objeto de consumo que les quita sus derechos y que las usan para ganar dinero a través de una construcción mediática de estereotipos. Sí, pero acá estás hablando de un caso muy concreto. Me refería a Dragon Ball en un sentido, hasta cierto punto quería ser entre gracioso e irónico, pero obviamente en un producto mediático como Japón, tienes toda la razón, no se toman el tiempo no se tomaban el tiempo, ahorita sí. No, de hecho, ahorita todavía están muy reticentes a esto, precisamente porque ellos consideran eso una invasión a su forma de ser. Hay que tomar en cuenta que Japón es un país que le tomó mucho trabajo construir un nacionalismo y está muy reticente a perderlo. Claro, eso sí. Pero más bien, hablando de producciones occidentales, ¿no? Y al meollo de lo que quería decir, es que
esta reproducción constante de estos estereotipos y su permanencia a través del tiempo, ¿no? O sea, entiendo y puedo entender que como que no se dimensione su impacto, ¿no? Pero sí hay una relación directa entre los consumos y los comportamientos, ¿no? No, obviamente ya entran muchísimos factores ya más de psicología, pero hay todo, o sea, el unirse a la masa de la cancelación, dependiendo, como grupo, es algo que puede ser muy dañino, porque como masa nadie está pensando, no está liderado, ¿no? O sea, es una masa, es una bola de nieve que arrasa y no pregunta, y después nos detenemos a pensar, ¿no? Y eso, yo creo que el equilibrio que yo encontraría es en contras, o sea, güey, decir, cabrón, o sea, tener también nosotros la capacidad de decir, güey, esto está mal. No, me divertía, hay cosas que ya no me divierten, la neta. Sí, aunque, ¿no? bueno. O sea, esto está mal, güey, y lo puedo ver, o no lo puedo ver, yo decido con qué ojos miro esto, ¿no? Pero en ningún momento el discriminar a alguien ha estado bien. Ha estado normalizado, que es otra cosa. Sí, estoy de acuerdo contigo. Aunque, bueno, regresando a lo que es el meollo de la cancelación y continuando con lo que comentaste, estoy muy de acuerdo con lo de la bola de nieve, porque al final, algo que tenemos que pensar es: ¿el castigo es proporcional a la falta? O sea, pon tú el caso de... Regresamos de nuevo al caso de Gina Carano, más que nada porque es el primero que se me viene a la mente, pero... Pues, está muy en el consciente colectivo, está muy cercano. Sí. Y fue muy masivo. Es el hecho de que ¿realmente crees que sea justo que por 5 tweets, 6 tweets, 10 tweets, una persona deba perder su trabajo, una persona deba perder contactos, deba perder el respeto del público, deba perder... O sea, ya ni siquiera estoy hablando de estar de acuerdo o en desacuerdo con esta persona. Yo sinceramente no estoy de acuerdo con ella, pero no considero que lo que se hizo con ella fuera algo correcto. O sea, estamos hablando de que convertimos una herramienta de denuncia en una cacería de brujas. Exactamente. Y eso es un gravísimo problema. Sí, porque, sí. Por ejemplo, otro que estuvo muy en boga es el caso de Johnny Depp y Amber, ¿cómo se apellida? Te quedó mal. No, bueno. Sí, Amber Heard. Amber Heard. Ok, o sea, honestamente, la situación es demasiado compleja para decir esto es blanco y esto es negro. Creo que son una pareja tóxica que ambos se hicieron mucho daño, pero uno de ellos obviamente iba a tener que ser el que pague los platos rotos, al menos desde cómo se está manejando la sociedad actualmente, y le tocó ser a Depp. Ahora, perdió una cantidad enorme de proyectos que, mira, yo no soy fan de este cabrón. La verdad, honestamente, creo que no recuerdo ni una película de ese cabrón que me guste. Eso excepto Burton, no es Ed Wood. Pesadilla en la calle del infierno 1, donde lo matan. Ed Wood. ¿No te gusta Ed Wood? No he visto la de Ed Wood. No, deberías. Se me hace un personaje unidimensional. ¿Cuál? ¿Quién? ¿Ed Wood o Johnny Depp? Johnny Depp. Independientemente de las capacidades actorales de Johnny Depp, me parece injusto que por un problema que ya es atendido por una corte, es decir, estamos hablando de que no es una situación que quedó impune, es una situación que está siendo manejada desde lo legal, personas que no tienen nada que ver le cancelan su trabajo. Actualmente fue retirado de esta saga Animales Asombrosos, ¿no? Se me va el nombre siempre. Sí. Animales Fantásticos. Animales Fantásticos. Y otros proyectos relacionados a la Warner, que vendrían más adelante. O sea, yo creo que
Eso estuvo mal porque pues estamos permitiendo algo que no debería ser, que es que un tercero dicte los actos de tu vida. O sea, ya no estamos hablando aquí de que simplemente él está manejando un mensaje o está siendo bandera de un movimiento, sino que, mira, si ya esta persona ya está recibiendo no voy a decir un castigo, sino un tratamiento por la justicia de su país, ¿qué tiene de denuncia? ¿Qué tiene de justicia lo que tú estás haciendo en las redes? Gran pregunta. Mira, ¿sabes? Yo creo que, como te decía, y es con lo que iniciábamos el programa, tiene parte que ver con esta educación del castigo que tenemos. O sea, lo erróneo no debe ser reflexionado, debe ser castigado. Uh-huh. No puede cambiar, debe ser castigado. Y yo creo que allá en general, en el caso del acoso, de la violencia y del abuso, está cabrón, ¿no? Porque bueno, hay una postura política que dice que hay que creerle a las mujeres. Uh-huh. Pero dentro de esta postura política existen también personas que pues son principalmente personas y como tales pues también deciden a veces, no siempre y no son la mayoría, deciden aprovecharse de esta situación, ¿no? Y eso lo pone en una situación escabrosa cuando hablamos de justicia, más no de denuncia. No, o sea, para el momento de denunciar, la inclinación debería ir a la persona que se está declarando como víctima. La posición que pienso yo, o que al menos yo tomo, es preguntar, 1, si está bien, 2, uh-huh, ofrecerle cobijo, ayuda, apoyo moral, ¿no? Que se calme, y después preguntar qué pasó a mis círculos cercanos. No, como digo, yo pienso que como nuevamente digo, el problema es diferenciar la línea que divide a la persona del ídolo y cómo las personas las personas fans le dan atribuciones que no tienen a las personas y las miden como miden a cualquier persona cuando no conocen su vida. No, o sea, no conocemos los procesos de las personas y ante sus acciones que definitivamente son afectan, son erróneas, son malas, afectan, ¿no? Ahí es donde entra el pedo de la justicia, como dice Mecha, porque, puta, ¿cómo vas cómo vas a hablar de justicia cuando no crees en ella? En el sentido de que muchas de estas reacciones se basan en años y años y años y años de procesos impunes y a través precisamente del Me Too, se encuentra una herramienta de denuncia que resuelve las cosas en chinga. No, el problema, y como dice Mecha, es que creo que se salen las cosas de control. Y se salen porque llega un punto en que como grupo social decidimos que el castigo es algo que nosotros, como grupo social, necesitamos ejecutar. Y la herramienta son las redes. No nos ponemos a pensar en la vida que destruimos. Hay personas, y está más que comprobado, que hay personas que no pueden sentir, que no pueden empatizar, que muchas veces a los mexicanos nos matan la empatía a golpes, ¿no? O sea, pero también hay un chingo de banda que le da hueva ponerse en el lugar de las otras personas y también da hueva como que aplicar la inteligencia que tenemos para reentender los contenidos que consumimos. De hecho, creo que un caso que marca muy bien el sentir de nuestra sociedad, que como dices ya está muy puteada, y esa sed de ya por fin algo se hizo, tal vez no lo correcto, pero algo se hizo, es al cabrón que se madrean en una combi.
Exactamente, y cómo verlo también, o sea, es todo un espectáculo, güey, o sea, cuando vemos ese tipo de situaciones, yo lo que estoy viendo, cabrón, es de nuevo Los Simpson, ya sabes, o sea, literalmente, güey, es agarrar una turba iracunda, no, pero ya no estamos en las calles, ya lo hacemos digitalmente, es más cómodo, no, o sea, la pregunta acá es más cómodo, te expones menos y sigues estando detrás de tu computadora. Lo cual te brinda una gran protección. El gran pedo, y yo pienso, y de verdad me disculpo, no me cancelen, pero yo pienso que esto tiene una base muy católica. Y bandita que nos escucha, si tú te dices, nada, es que eso no, entonces no es para mí porque soy ateo, o no, yo soy agnóstico, yo creo, no, es que yo no creo en el catolicismo, no sé, yo creo en mi boiler, ¿no? Yo adoro a mi gato, ¿no? No importa, nuestra educación es cristiana, nuestra cultura es cristiana porque divide a buenos y malos. No, okay. O sea, ponte a pensar en cómo otras culturas que se desarrollan más o menos cuando se desarrolla el cristianismo son más, quitan al ser humano del centro y lo ponen como alguien equilibrado, y está el yin y el yang, el budismo, ¿no? O sea, la chamanería que no, o sea, que no diferencia, que las personas son personas y ya está, güey. O sea, el pedo es cuando llega banda y dice, te voy a tirar agüita y te vas a bañar de pureza. Y luego tú, si quieres volver a ser puro, me vas a venir a decir lo que hiciste. Y si te descubro, te voy a dar la madre. Pero si tú me lo dices, te voy a disculpar y vas a volver a ser puro. Pues, ¿no te suena? Pues lo que digo siempre... eso es de hecho helénico, no cristiano. Pero te entiendo tu punto. El caso no, pero... es que antes de que continuemos con esto, hay algo muy importante que quería comentarles, y es lo que pasa después de la turba. O sea, yo considero que, pon tú, está Aizen comete un acto inapropiado con una chica. ¿Por qué yo? Porque tú eres el mejor ejemplo ahorita. Sí, okay. Entonces, Ger y yo iniciamos una campaña, un hashtag, Hacen a Aizen, por lo que hizo. Te denunciamos en redes, subimos tu imagen, la gente empieza a reaccionar, se hacen motivos de odio, probablemente pierdas tu trabajo, probablemente seas acosado en la calle. Ahora, ¿tú aprendiste algo de esto? ¿Vas a cambiar tu forma de ser? La realidad es que lo más probable es que no, que simplemente generes un sentimiento de encono, y de hecho es probable que hagas algo peor, porque sientes que la sociedad te debe a ti algo. O sea, me insultaron por algo que hice, les voy a dar una buena razón para que se encabronen. O sea, ese es el problema que yo veo con la cacería de brujas actualmente en las redes sociales. O sea, sí, yo creo que, como dices, son líneas muy delgadas que, es decir, yo no soy tan partidario de la cultura de la cancelación. ¿Por qué? Porque la nueva ola de pureza empezó en 2010. Y güey, nacimos entre mediados y finales de los 80, principios de los 90. Todos estamos bañados de mierda. Tal vez literalmente, ¿no? Y también, o sea, podemos hablar de quiénes éramos en el pasado y alimentar esas culpas, o podemos detenernos y pensar, güey, ¿en qué maldito momento estoy? Y empezar a tratar de cambiar, o de no cambiar, ampliar nuestros criterios referente a los contenidos. Reconocer también, güey, que el hecho que nos guste un contenido violento, uno, no nos quita la pureza, y dos, no nos hace violentos. Lo que nos hace violentos es el consumo constante de violencia, como los discursos de odio. Pues es como la noticia que me mandaste el otro día, ¿no? De tal videojugador hizo tal cosa, un acto deleznable, ¿no? Y te dije, justamente lo que me encabrona de esta situación es que van a culpar de nuevo, como siempre pasa, a los videojuegos, cuando es un caso entre millones más, tal vez más, un caso entre millones que logramos
discernir entre la realidad y es más, lo más probable es que ni siquiera haya sido por los videojuegos. Da la casualidad de que también jugaba ese videojuego, entre otras muchas cosas que estaban mal en la vida de esta persona. Yo creo, güey, allá es un caso, yo no me pondría no trataría de explicar nada de ese vato, güey, en el sentido de que por las condiciones de lo que ocurrió no es un asesinato, es un feminicidio. Uh-huh. Y literalmente, bueno, no sé si lo leíste, pero fue porque sí. La chava le ganó al vato, güey. O sea, no sé qué procesos mentales tenga esta persona, pero lo que ocurrió ahí fue a través de, bueno, tenían un gusto en común y la frustración que le generó que ella le ganara, le llevó a lo que le hizo. O sea, yo creo que es que en los videojuegos, güey, o sea, el videojuego, cabrón, tú decides y también tienen, pues, güey, o sea, no. Muchas veces este tipo de cosas ocurren cuando nos pasamos mucho tiempo, horas, ¿no? O sea, con mucho encono interior, ¿no? Tratando de satisfacerlo a a de la violencia en videojuegos. Sí, pero es justamente, creo que ahí, ¿no? Y llega un punto en el que ya no es suficiente, ¿no? Entonces, exactamente, es un punto muy, pero muy complejo, pero entiendo el punto que comentas, Essen. O sea, el gran problema es que, y esto no va a acabar hasta que dejemos hasta que nos pongamos a pensar una cosa: todas las personas somos culpables, luego entonces nadie lo es. No somos creo que, bueno. O sea, no somos puros. No estoy hablando de que no merecen ser castigadas las cosas. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que como personas no podemos elevarnos en un taburete para decir quién merece o no merece algo. Para eso, en teoría, creamos unas cosas bien raras, abstractas, y les construimos edificios. Se llaman instituciones. ¿No? Entonces, apelar a esas instituciones también es un acto estúpido. En el sentido, para mí, ¿por qué? Porque es como tú, y estamos platicando mucho de eso, y con esto como que me gustaría abrir el tema para cerrar, es la responsabilidad que uno tiene como persona. Uh-huh. ¿No? O sea, perdón, se me fue el pedo porque me llegó un mensaje. ¿De qué hablaba? De que básicamente, o sea, podemos resumir el tema de hoy en el hecho de que los mensajes transfobos de J.K. Rowling son básicamente culpa de Eisen. Prácticamente sí. Ahora, perdón, ya tomé el punto. Ya me acordé. Bueno, sí, son culpa de Eisen. A lo que me refiero es a que nosotros como sociedad somos quienes determinan cómo funcionan las instituciones. Le legamos, prácticamente como sociedad decimos, qué hueva, güey, como que dedicarse a hacer justicia a todos. Entonces vamos a ver. Sí, bueno, el concepto de justicia por mano propia, sí, te recuerdo que lo abolimos desde la época desde luego. De Colonia, porque pues no funciona. Pues la verdad es que no se ha abolido, ha sido transformado. No, sí, literalmente sí se ha abolido en el sentido de que hay leyes que lo prohíben. Pero, bueno, creo que es un tema que podemos discutir en otra ocasión, así como también otro tema que podríamos discutir en otra ocasión y que surgió en el último tramo de este programa, es cómo la toxicidad de las comunidades actuales de ciertos videojuegos han terminado en tragedia, porque este caso de la chica fue muy sonado, pero no podemos decir, es muy raro que llegue a un asesinato, pero la realidad es que si tú visitas el board de League of Legends, de Watchmen, de... ¿Qué vergas es Watchmen? Un montón de... esa mamada horrible que juegan los niños rata. Overwatch, sí, gracias. Ya esa cosa. Overwatch, man. Esa cosa horrible.
Overwatch, ay, qué loco estaría. Yo lo dije primero, ya me voy. No. Es que el pedo de los videojuegos está lleno de ira y está lleno de insultos que van desde lo infantil hasta lo clasista, hasta lo fascista. O sea, es un hervidero que eventualmente iba a terminar con alguien lastimado. O sea, sobre todo precisamente ese tipo de juegos, el Fortnite, el Call of Duty, todos los juegos que pertenecen a los niños rata, a esta subsección de los gamers. Es muy interesante y podríamos hablar de eso en otra ocasión. Desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo, así que vamos a tener que dejar este programa hasta aquí. Por supuesto, si hay más comentarios de parte de la gente que nos escucha, podemos continuar en otra ocasión, claro que sí. Vamos a pasar rápidamente entonces a la parte final y el minuto de odio. El minuto de odio fue... es patrocinado por Coach Palmame y es el calor que inicia a partir de marzo. Estamos en el 2021 y si bien apenas una semana atrás todavía teníamos chubascos y la entrada de un viento polar, pues todo ya se fue al carajo y vamos a empezar a tener los 35 grados a la sombra, quizá los 40 para 35. Para mayo. Te estás viendo muy fresco, Mecha. Sí, bueno, es marzo todavía. Técnicamente hasta el 21 no entra la primavera, así que todavía estamos en invierno. Quiero verme fresco. Y Entonces el minuto de odio es el cambio climático. Es el cambio climático, o sea, y todo lo que... Güey, es que, o sea, el pedo, güey, es que no es el calor, sino lo que provoca en uno, ¿no? O sea, derretirse como vela, güey. O sea, a nuestros queridos escuchas que nosotros vivimos en Mérida, Yucatán, México. En el trópico. Donde el calor, tanto el calor como el frío son muy húmedos. Bueno, lo que los hace insoportables. Estamos grabando este podcast son las 1:32 de la mañana, ya cerrando. Son 24 grados actualmente, no hay viento. Justamente, 24 grados, eso es lo que tiene mi aire acondicionado en este momento. Delicioso. Bueno, maldito. Nuestro Luis de la semana es el todoglorioso y poderoso Luis IV de Ultramar de los Reyes de Francia. Gran estratega, gran guerrero, no era ni uno ni otro. Era bueno, les puedo decir que murió en Reims en 954 y tuvo un hijo llamado Lotario. ¿Cómo la ven? Y pues para cerrar, nuestra recomendación va por parte de Luis Manuel. De hecho iba a haber dos esta semana, una mía y una de Ger. Okay. La mía va antier, me parece, estaba viendo un pequeño corto en Netflix, dura 12 minutos contando créditos. Se llama If Anything Happens, I Love You, que habla de unos... te cuenta la historia de unos padres que están superando la pérdida de su hija. Es un corto como dije, de 12 minutos, salió el año pasado. Y ya saben, acá es como siempre recomendando cosas depresivas, pero les aseguro que vale mucho la pena. Ok, Ger, ¿cuál es tu recomendación? Bueno, iba a recomendar varias, pero no voy a hacerlo. Bueno, les recomiendo... Te las vas a ahorrar para futuros programas. Este contenido, que está genial, es una novela gráfica animada, producida por un canal de YouTube llamado Kings and Generals, Reyes y Generales. Y, bueno, habla de Tecumseh, que es un caudillo de los nativos americanos del norte, habla de su vida y tiene unas cosas bien, bien locas, ¿no? Y también, bueno, mi recomendación es un comercial. Bueno, Coach Palmame sí es un podcast, ¿no? Que pertenece a una red de personas que nos dedicamos a la difusión de la ciencia y decidimos crear una serie llamada Luchas Sociales, en la que creamos prácticamente documentales, ¿no? Documentos sonoros, con con muchos soniditos allá y todo para que se sientan como que están ahí dentro. Y elegimos a Efraín Calderón Lara, que es un
un activista yucateco, un luchador social yucateco que pues hizo mucho, ¿no? Hizo muchísimo y pues ya se imaginan qué pasa con los luchadores sociales yucatecos, ¿no? Termina asesinado, ¿no? O sea, estoy seguro que todos mexicanos. saben que aquí en Latinoamérica un luchador social tranquilamente termina su lucha y se retira a una granja donde termina su vida pasivamente, tranquilamente y es feliz. Sí, creo que se llama Condorland. Bueno, la onda es que, vamos a hablar de él fue asesinado, nadie, hasta el momento hay culpables, pero sí nadie dijo de dónde viene la orden directa, pasó el 14 de febrero del 74, acá en estas tierrillas tropicales de la estepa yucateca, y bueno, ahí échenle, búsquenlo en Kosh Palmame, Kosh, literalmente pueden ponerlo así literal, K-O O-X Palmame, ahí están los trailers y la parte 1, y jueves 4 de marzo se estrena la parte 2 y final del documental. Muchas gracias, perdón por el comercial. No, de hecho, ya tuve la oportunidad de escuchar la primera parte, de hecho tuve la oportunidad de escucharlo el día que salió y la verdad sí estoy esperando con bastante ansia el segundo capítulo. Sí me gustó muchísimo el trabajo, tanto de producción, de las voces, el contenido está muy interesante, así que dense banda. Sí. Vamos a ver. Muy bien, Don Mecha. Yo solo quiero decirles que hoy cumplió 90 años Mikhail Gorbachev. ¿No había muerto? Jamás va a morir. Vivirá en nuestros corazones eternamente. Él nos dio la perestroika y nunca va a morir. No, pero neta sigue vivo. Sí, neta, acaba de cumplir 90 años, ¿qué acabo de decir? Bueno. Sí, no se podría estar cumpliendo hoy 90 años, hay muchos famosos que así los van recordando el año, ¿no? De hecho, podría decirte que acaba de cumplir 90 años y un día. Ayer cumplió 90 años. Estás atrasado en noticias, Mecha. Estás atrasado. Ustedes están usando mal el uso horario de Rusia. Ahora, Lenin no murió para esto. Bueno, eso es todo por hoy, compañeros. Les recuerdo, mi nombre es Luis Paul. Yo soy Luis Manuel. Y tenemos a Luis Gustavo, porque eres un Luis a partir de este momento. Bueno, no. Eras un Luis desde que inició este programa. Y cuando termine acabarás como Gorbachev, es decir, no serás un Luis. Eso es todo por hoy. Por favor, escúchenos. Recuerden, nuestro correo es lacasadelusluises@gmail.com. Pueden vernos. Ya llevan 3 programas seguidos diciéndolo bien. Pueden vernos en YouTube, pueden escucharnos en Spotify y en todas las cadenas de Anchor. Y también tenemos nuestra página de Facebook, Luis y Luis, la Casa de los Luises. Recuerden visitarnos, comenten a sus amigos y suscríbanse al canal. Y cada vez que ustedes nos oyen, J.K. Rowling le queda un día menos de vida. Sí, eso. Gracias. Adiós. Bye. Bye.